de Kirchhoff o Kirchhoff, como le decidan llamar. Y tenemos la primera ley de Kirchhoff. Dice, esta ley establece que la suma de todas las corrientes que ingresan a un nodo se iguala en magnitud con la suma de las corrientes que expulsan de dicho nodo. Es decir, tenemos aquí un nodo y acá otro nodo. Un nodo donde se encuentran las corrientes, ¿no? Entonces, esta primera ley de Kirchhoff nos establece que las corrientes de entrada es igual o son iguales a ¿qué? A las corrientes que salen. Corriente que entra igual a corriente que sale. O la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Por ejemplo, para este nodo A, tengo una corriente 1 que entra y esta es igual a las corrientes que salen, en este caso, la corriente 2 y la corriente 3. Tomando, ¿qué cosa? En consideración que esta corriente es igual a potencial sobre la resistencia. Cuando hablamos de esta primera ley de Kirchhoff y tratamos de resolver esta parte, ¿sí? Haciendo referencia a la sumatoria de las corrientes en un determinado nodo, siempre se toma en consideración toda la rama que se encuentra entre la fuente de voltaje hasta llegar al nodo, ¿sí? Ahora, esto en cuanto a la primera ley de Kirchhoff. Y tenemos aquí este circuito. Ya. Estas leyes de Kirchhoff por lo general se las utiliza para circuitos más complejos, donde podemos encontrar ya dos fuentes, a diferencia de los circuitos que veníamos analizando. Aquí tenemos este circuito. Ya nos están dando incluso hasta la dirección el sentido de las corrientes. Si nosotros vemos aquí, siempre expresamos a la línea más grande como positiva y la más pequeña como negativa, la polarización. Ya. Para hacer uso de esa ley de Kirchhoff, tomamos como referencia, en este caso, al nodo A. ¿Sí? Vamos a hacer referencia a este nodo A. Ya. Y frente o con respecto a este nodo A, vamos a identificar qué sucede con las corrientes. Tenemos aquí esta corriente 1 que llega al nodo A. Voy a cambiar de color, pero no me deja. Eso es. Que llega al nodo A y esta corriente A1 estaría ingresando en el nodo. ¿Qué sucede con la corriente 2? Ya vemos que viene de la fuente de 20 voltios, va recorriendo y llega al nodo A también ingresando. Si tenemos dos que ingresan, obligatoriamente la tercera debe salir. ¿Ya? Y tenemos corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Ahora, aplicando la primera ley de Kirchhoff, teníamos que corrientes que entran, que sería corriente 1 más la corriente 2 igual a corrientes que salen.
que sería la corriente 3. Ahora, aquí, estas corrientes, ¿a qué es igual? Voltaje sobre resistencia. Y vamos a hacer mención de una vez a esta corriente y a su fuente. Como está ingresando, bien, y escribimos los 10 voltios menos el voltaje que existirá en este nodo A sobre la resistencia que hay en esta rama, que en este caso es de 10. Más en la intensidad 2 también está ingresando. Por tanto, escribimos 20 menos el voltaje en el nodo A. La resistencia que se encuentra en esta rama es de 20. Igual, ¿qué sucede con la intensidad 3? Aquí no hay ninguna fuente. Por tanto, me quedo únicamente con el voltaje de A. Sobre la resistencia que tenemos en esta rama, que es de 40. ¿Ya? De ahí simplemente operamos algebraicamente. Y tenemos 2 que multiplica a 10 menos el voltaje en A. Quedándonos de esta manera. ¿Cuál será el valor de este voltaje en el nodo A? Hallen el valor del voltaje en el nodo A. Ya, 11.4 voltios. Ya. Ahora, quiero conocer el valor de la intensidad de corriente. ¿Ya? ¿Qué hago? Simplemente reemplazo y digo, para la intensidad 1 tengo 10 menos el voltaje en el nodo A sobre 10. Reemplazo este 11.4 aquí y me va a dar. Lo mismo hago con la intensidad 2, 20, menos el voltaje en el nodo A sobre 20 y la intensidad 3 que tengo que es el voltaje en A sobre 40. ¿Cuánto queda el valor de esas intensidades de esas corrientes? 12 amperios. ¿Ya? No es negativo, ¿no? Sí, es negativo, perdón, es negativo. La intensidad 2. $0,43. Sí, ese es positivo. 0, perdón. 43. ¿Ya? Y la última. $0,28. Ya, 0,28 amperes. Maestre, Listo. yo lo hice como fracciones. Bueno, La primera me salía menos un séptimo, la segunda 3 séptimos y la tercera 2 séptimos. ya.